Hola, buenas noches. Bienvenido otra vez, doctor Francisco Javier Mesa Ríos. No le gusta que dé una súper presentación porque es humilde y sencillito, Sencillito. pero, pero bueno, es un súper personaje, porque aparte de tener gran conocimiento en salud mental, y te doy mucho carisma, tiene como muy una facilidad de palabra y todo así genial. Por eso nos encanta platicar contigo. Gracias, Tania, por la invitación y gracias por todas las personas que nos ven y por tu programa, por tu espacio y por tu grupo. Gracias. Bueno, pues mm, cada vez se pone peor la cosa, ¿no? O sea, ya la semana pasada se juntó el temblor que antes era meme de vamos en la cuarentena y si nos tocan alerta sísmica, ¿qué vamos a hacer? Y pues ya no fue ni ¿Qué siquiera pasó? exacto, ¿no? Sí, Entonces, de pronto, si ya estábamos como que todos con los pelos de punta, pues ahora, bueno, ese día, ¿no? Ya estábamos así como de, o sea, no, ya, ¿qué más va a pasar? ¿No? O sea, ya de veras está como de locura. Eh, y bueno, pues justamente ese día del temblor, bueno, la noche anterior, yo me empecé a sentir mal del cuerpo y tuve un poco de fiebre, pero tenía todo el fin de semana sintiendo un dolor de cabeza muy fuerte que no se me quitaba con nada, más que cuando me llegaba a dormir. Entonces, pues todos nos pusimos así como que alertas y me puse a hacer todos los exámenes, todos los test de las aplicaciones, de las páginas de Susana Distancia, de todo, para saber si estaba mal, si tenía COVID o algo. Y pues decían que podría ser un caso leve, pero pues que en caso de presentar alguna situación como más difícil, pues ya fuera, ¿no? Buscar en un hospital. médica. Ajá. Eh, pero lo que se me hizo muy curioso fue que como ese día fue el día del temblor, pues me comuniqué con algunos amigos y para checarnos, ¿no? De cómo te fue el temblor, todo bien, todavía está todo el edificio arriba y así, ¿no? Y me encontré con que no solo a mí, sino en otras ocasiones que había escuchado de algunas personas que tenían síntomas, que la respuesta de las personas es pues muy variada, ¿no? Unos así de, vamos a darte todos los remedios que aparecen en los videos, en el WhatsApp, en todo, ¿no? Y otras al extremo de, no, tú piensa positivo y vas a ver que no tienes nada. Y también como pasando en medio por, no, es que no te sugestiones, porque por eso estás teniendo síntomas de COVID. Yo ya los tuve la semana pasada. Entonces me quedé muy confundida. Dije, bueno, ¿realmente me puedo estar preocupando tanto por tener COVID que empezar a tener síntomas parecidos? Porque bueno, además son síntomas como muy, como que puede Vamos. ser de muchas cosas, ¿no? Sí, sí, correcto. La verdad es que, como bien lo dices, estamos en un momento donde la mayoría de las personas ya tiene pues un nivel de ansiedad alto. Estamos hoy grabando esto el 1 de julio, ¿no? Yo creo que seguirá viéndose durante julio. Entonces llevamos más o menos 90 y tantos, si no es que 100 días ya de cuarentena. Sí. Todos pensábamos que iba a ser una cuarentena corta o que iba a ser una cuarentena breve y sin embargo ya estamos como rompiendo los tiempos esperados, claramente. Sabemos que en el mundo hay países que están ya regresando a las actividades regulares y nosotros todavía estábamos un poco en duda de si es pertinente o no regresar a las actividades. Y como bien dices, además, pues suceden fenómenos extra o situaciones extra que se siguen agregando, como el temblor en la semana pasada, que evidentemente es una situación meramente azarosa, pero que pues sí era como que, les voy a ser muy honesto, que cuando sonó la alerta sísmica, en mi mente lo que pasó fue en la madre lo que nos faltaba, ¿no? O sea, aparte de todo lo que tenemos, lo que nos faltaba era tener un temblor.
Y bueno, pues la gente respondió muy asustada, mucho porque ya tenemos ese antecedente de estar ciscados o de estar con esa ansiedad anticipatoria previa, pero pues mucho porque estamos ya muy vulnerables y muy susceptibles. Ahora, pues vámonos por partes. Primero sí hay que seguir cuidándonos de COVID. O sea, primero sí hay una de las situaciones que tenemos que tener clara es que COVID sigue estando ahí, afuera, que sigue siendo una enfermedad que todavía no tenemos el control sobre ella, que todavía no tenemos, me refiero a como medio, como país o como sistemas de salud, todavía no lo tenemos en orden o en contención como para decir que todo el mundo pueda estar haciendo su vida regular. Tenemos que seguir manteniendo la cuarentena. Fíjense que si yo checo datos actuales, por ejemplo, ahorita a tiempo real estamos teniendo en México 231.700 casos en total, hoy 1 de julio, desde que comenzó COVID. Pero en el mundo en general ha habido en total de casos, permítanme tantito, 10.800.000 casos. Entonces, bueno, pues la cantidad de casos evidentemente sigue aumentando. No tenemos todavía vacuna hasta el momento. Hoy salieron unas noticias de que esta vacuna que está desarrollada por un laboratorio y la Universidad de Oxford parece que tiene buenas propuestas y que va a ser una vacuna promisoria, pero todavía está en este final de la fase de experimentación. Faltará un poco de tiempo para que llegue a ser una vacuna disponible. No tenemos todavía un tratamiento específico, es decir, no hay un medicamento único que sirva para tratar a COVID, entonces todavía sigue siendo una situación complicada. Los hospitales siguen muy saturados, está difícil llegar a los hospitales y hay pocos espacios. Entonces yo diría hay que seguirnos cuidando de COVID. Y entonces sí tenemos que tener muy claros los síntomas de COVID. Y como bien dices, diferenciar cuando es una posible ansiedad, una posible situación de sugestión que haga que somaticemos o que tengamos algunas molestias físicas, pero también cuando son otras enfermedades, por ejemplo, pensemos que estamos con COVID, pero también puede haber influenza, pero también puede haber gripa, pero también puede haber otras enfermedades que pueden estarse presentando, no todo necesariamente es COVID. Entonces, tú dime por dónde quieres que empecemos para ir haciendo esa diferenciación. Es que no sé, tengo como todas las ideas revueltas. Realmente a mí me llamó mucho la atención, ¿sabes? Porque como border crecí escuchando, ay, eres una dramática, ay, no seas tan exagerada, ay, te gusta hacerte la mártir, ¿no? Sí. Entonces cuando escucho, no te sugestiones, o, sí, lo que pasa es que ahorita ya te duele el juanete y piensas que es COVID. Para mí fue como agresivo, ¿no? Como decir, o sea, no me inventé que me subió la temperatura, o sea, no metí el termómetro a la estufa, ¿no? O sea, para mí fue como, Puedes tener fiebre, es decir, no necesariamente, insisto, acuérdate que tenemos ahorita muchos síntomas que están latentes, perdón, pero al mismo tiempo tenemos muchas entidades clínicas que están presentes, ¿no? Entonces valdría la pena saber que tener fiebre, por ejemplo, en este caso que nos estás poniendo, no necesariamente es un síntoma definitivo de COVID, pero se vale tener fiebre. Es decir, se vale que tengas fiebre y se vale que estés teniendo fiebre por cualquier otra enfermedad o cualquier otra situación clínica que estés pasando. Entonces, no, yo no creo que sí puede ser un caso en donde una sugestión psicológica que genere síntomas tan objetivos como la fiebre, pero en realidad las sugestiones psicológicas lo que generan son síntomas muy subjetivos, es decir, mucho dolor, molestias físicas difíciles de medir o de observar desde una visión exterior. ¿Por qué? Porque son subjetivos, es decir, son vivencias personales o son respuestas de nuestro cuerpo que no son falsas, no son inventadas ni son manipulaciones, sino son verdaderas, pero son difíciles de observar por un observador externo, por una situación o un médico, una persona que lo trate de observar objetivamente. Lo que suele suceder con las somatizaciones es que estamos tan ansiosos o tan angustiados que ponemos mucha atención y nuestra atención se amplía y focalizamos mucho nuestra atención en las molestias físicas. Y entonces un dolor que era a lo mejor un dolor chiquito por alguna causa común y corriente, estamos poniéndole tanta atención que nuestro umbral al dolor disminuye y entonces sentimos que es un dolor muy grande. Y entonces sentimos que es un dolor muy grande y le estamos poniendo más atención. Y además le estamos poniendo más atención a todos los posibles síntomas o conductas que estén alrededor de ese dolor y empezamos a hacer un cuadro clínico muy amplio. Pero
la somatización en ese caso en realidad es un tema de estoy muy ansioso y estoy muy preocupado, entonces estoy poniéndole mucha atención a mis molestias físicas. Y estoy dándole como una importancia mucho mayor o una centralidad en mi vida cotidiana que no tendrían que tener normalmente. Ese es relativamente fácil de diferenciar, porque si tú te relajas, o si tú haces un poquito de relajación o de respiración o técnicas de respiración para relajarte, una meditación más profunda, a lo mejor te duermes o incluso en algún caso te llegas a tomar algún ansiolítico de los que tengas prescritos, puede bajar esa sensación de dolor o de molestia. Porque como el sesgo de la atención es lo que está generando esto, es una buena prueba para saber si fuera más bien un proceso de mucha ansiedad. Pues creo que me mantuve con mis medicamentos así como normales y no sé si pudiera ser, por ejemplo, eh, mi hermano sacó el tema, oigan, bueno, pues lo más seguro es que a alguien de la familia le vaya a dar COVID, ¿no? Porque pues, o sea, ¿por qué habríamos de estar exentos, no? Y como él es el que más se mueve en transporte público ahorita, aquí en la ciudad, dijo, y lo más seguro es que sea a mí. Y lo más seguro es que es alguien que tiene un COVID leve, porque si tu hermano es un hombre de cuántos años, De 36. tus 30, vamos a decir así. ¿Es un hombre sano relativamente o tiene alguna enfermedad? No, ¿No? Sano. Entonces, si es un hombre sano que no tiene ninguna enfermedad o proceso crónico como diabetes, hipertensión, alguna enfermedad mental grave, que tome tratamientos farmacológicos o que tenga algún síntoma metabólico específico, es muy posible que tenga un COVID leve. Es decir, que sí identifica algunos síntomas de COVID, que incluso si se hace una prueba diagnóstica, que es esta prueba que se hace en laboratorio por PCR, que es la búsqueda diagnóstica de COVID, salga positivo, pero que no sea un COVID que necesita una hospitalización. Acuérdense que lo interesante es que la gran mayoría de los pacientes con COVID, de esos 257,000 que acabo de mencionar, no requirieron hospitalización. O sea, muchos de ellos son pacientes que siguieron su tratamiento en casa, que con todo y el tratamiento establecido o no llevado, pues mejoraron y se mantuvieron pues relativamente bien. Un porcentaje de las personas que se enferman de COVID, dependiendo de su estado de salud previo, tienen esos riesgos de que se haga un COVID grave. Yo quiero un poco generalizar la idea de que si bien COVID es una enfermedad grave que tenemos que tener en consideración pues, justo porque no tenemos todavía cómo contenerla, en la mejor disposición, en la mayoría de los casos, en realidad no pasará a ser una enfermedad grave. ¿Para qué le jugamos al vivo, diríamos, ¿no? O sea, ¿para qué le jugamos al vivo ahorita en términos de que todavía no hay lo suficiente? Pues no busquemos enfermarnos de COVID. Por eso sigue latente mantenernos en cuarentena con su sana distancia, con distanciamiento físico en semáforo rojo, naranja en algunos lugares, ¿no? Pero en realidad, la verdad es que tu hermano, por ejemplo, si se enferma de COVID o se infecta de COVID por ser quien más sale, pues en realidad a lo mejor sería un paciente, en la mayor posibilidad, un paciente que no tenga síntomas graves. lo que a mí me llamó la atención es que como que toda mi familia se ve como muy preocupada de que se puedan contagiar de COVID y mucho más preocupada de ir a un hospital porque tienen la creencia de que si te vas al hospital ya no regresas o regresas pero en bolsa o en caja o en lo que sea. Este, y yo, curiosamente, yo dije, bueno, sí, es hora de como comunicarnos como familia, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que suceda? Sí, Y yo, a mí se me hizo muy fácil decir, ay, no, a mí sí me llevan a la clínica y ahí que se hagan cargo de mí, ¿no? O sea, claro. a mí, yo pensé que estaba muy relajada al respecto. Incluso yo suelo hablar con mi mamá muy frecuentemente de lo que quiero que haga cuando me muera, porque para mí yo me voy a morir antes que ella. Entonces, le dije, pues a mí yo me voy a la clínica y si ya no salgo, pues ya que me utilizan para estudiar o algo, ¿no? Fíjate que la verdad es como un mito. O sea, quien va a un hospital, primero, como tú lo hiciste muy bien,
En realidad, lo primero que tendríamos que hacer es un tamizaje para saber si sí tenemos riesgo o no tenemos riesgo de tener COVID. Y ese tamizaje significa contestar una serie de preguntas o contestar una serie de síntomas que están en las aplicaciones o que están en la página de la Secretaría de Salud con links para poder saber si tenemos riesgo de verdaderamente tener un COVID. Es decir, ese primer instrumento es lo que medio te permite diferenciar si estás teniendo COVID o más bien parece una gripe normal o parece una influenza o parece otra cosa completamente distinta. Como en tu caso te dice, posiblemente si tienes COVID, pero no leve, es decir, no estás teniendo muchos datos de un COVID grave. Ahora, si te encuentras dentro de los grupos de riesgo, como las personas que tienen las enfermedades crónicas, pues sí ve a un hospital. Eso es lo que te dice justamente la aplicación. O sí llama para que vaya una ambulancia por ti a un hospital. Justo es eso. Es decir, no, el tema central es que no debemos caer todos en pánico con cualquier síntoma que tengamos, que tenemos que hacer un proceso de razonamiento clínico, que cada uno de nosotros lo podrá hacer con esas estrategias o con estos instrumentos de tamizaje, y con ese razonamiento tener un poquito más de certeza si tenemos que ir a un hospital o no. ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque todos lo sabemos, por ejemplo, cuando hemos conocido los servicios de urgencia psiquiátricos, de repente los servicios de urgencia se saturan. Y cuando se saturan, pues lo que menos hace falta es que llegue otro paciente, ¿no? Entonces, cuando ya estás a punto de pasar y llega un paciente súper agitado, pues te tienes que aguantar porque está un paciente muy agitado. Pues lo mismo, los servicios de los hospitales generales funcionan igual. Y entonces, si están muy saturados los servicios de los hospitales, en realidad lo que menos necesitan ahorita es que vaya alguien más. A ver, si tengo COVID, oiga, cuando está perfecto, ¿no? Cuando no tiene muchos síntomas o cuando sus síntomas son leves. Si son síntomas mayores o si son síntomas que están hablándonos de una severidad mayor, como por ejemplo la falta de aire, la desaturación con el oxímetro, si se pueden medir con un oxímetro, que son relativamente fáciles de encontrar en los consultorios médicos. Si están teniendo algunos datos específicos, como por ejemplo estas fiebres muy altas o fiebres muy elevadas, este cansancio muy intenso que se llega a sentir en el caso de COVID, o estos dolores musculares muy notables, incluso la desorientación, porque COVID cada vez tenemos más claridad que tiene algunos síntomas neuropsiquiátricos de inicio, irritabilidad, por ejemplo, y yo les diría con esto, como un pequeño paréntesis, ya no tenemos que pensar a COVID solamente como una enfermedad de vías respiratorias. COVID es una enfermedad sistémica. COVID es una enfermedad que todo el cuerpo puede estar afectado. Por eso hay otros síntomas como, por ejemplo, diarrea, malestares gastrointestinales. En algún momento se han reportado alteraciones en la piel o alteraciones dermatológicas que son secundarias a COVID. Entonces, como ves, pues eso no pasa con influenza. Entonces, si empiezas a notar que estás teniendo estos otros síntomas o estos síntomas graves, sí hay que pensar en que puedas ir a un hospital. Es un mito cuando te digo que no vas a salir de un hospital. Primero, si no tienes un COVID que amerita estar en un hospital, te van a regresar a tu casa. Y te van a decir, señorita, si tiene COVID, tomes este tratamiento y vayas a su casa a estar en cuarentena. Aíslese, por favor, que no esté contagiando a la familia. Manténgase en un espacio donde usted esté relativamente aislada, donde las personas que se acercan a usted tengan las medidas de cuidado. Por ejemplo, en casa tendríamos que tener guantes para hacer los acercamientos a las personas con las que convivimos. Si tienen COVID, tendríamos que utilizar doble cubrebocas o máscara en caso de que estemos asistiendo a alguien con COVID. Tendría que ser un cuarto aislado, tendríamos que estar vigilando que la basura, incluso que sale del cuarto de la persona, esté separada del resto de la basura o de los espacios de basura, que la ropa sea lavada por separado. Aunque cada vez hay más claridad de que COVID no se transmite necesariamente a través de las superficies, sí se cree que si está muy reciente la caída del virus dentro de una superficie, puede existir la posibilidad de que todavía se transmita. Entonces, pues sí me amerita que tengas esos cuidados específicos en casa. Pero si no tienes esos síntomas, pues no vas a estar en un hospital y vas a salir ese mismo día en unas horas, ¿no? No habrá ningún inconveniente. Fíjate, es interesante. Te hacen la prueba, por ejemplo, cuando hay síntomas sugestivos, pero el resultado de la prueba no es inmediato. El resultado de la prueba tarda algunos días en llegar. Y entonces, pues tú te vas a tu casa con la sensación de que sí te hicieron la prueba, pero todavía no tienes el resultado. Pero a alguien que tiene mucho más experiencia clínica que a lo mejor nosotros que hicimos la prueba o el tamizaje, te va a ver, te va a valorar y te va a decir, sí hay más posibilidades o no hay tantas posibilidades de que sea COVID. Es decir, va a tener un ojo más certero. Si evidentemente tienes una situación de riesgo o encuentran algunos de estos datos de riesgo que puede tener COVID, te van a hospitalizar.
El ideal sería que las personas que están en un hospital y que entran secundario de COVID, evidentemente es que todos mejoren, que todos se recuperen, que todos tengan las menores complicaciones posibles, que todos tengan la rehabilitación más pronta. Sin embargo, insisto, como estábamos sabiendo de COVID, pues es una situación compleja, difícil de tratar y que sí puede llevarnos a complicaciones si no se hacen las cosas oportunamente. Por eso es muy importante que hagan el tamizaje y si los datos son sugestivos de COVID, pues asistan a un hospital. Ok, el otro día vi una noticia de una señora que estaba manejando, estaba convencida de que tenía COVID porque le costaba mucho respirar, incluso eh, como que chocó levemente con un coche porque se estaba pasando los altos y así. Y cuando llegó la ambulancia, los paramédicos le revisaron, le dijeron que tenía un ataque de ansiedad y ella dijo, no, a mí me llevan porque Porque me me llevan, llevan. ¿no? Entonces, pues sí, de pronto como que hay algunos, como que hay algunos síntomas que podrían ser de cualquier otra cosa, pero que uno puede estar convencido de que es COVID, ¿no? Entonces, bueno, a mí me saltó mucho esto de no te sugestiones y me puse incluso a investigar un poco, lo cual no me quedó muy claro, por eso aquí estoy dándote Estamos lata. haciendo esto. Pero, o sea, mi duda es, ¿puedo estar tan pensando en COVID que me puedo hacer tener algunos síntomas? Sí, sí, no solo de COVID, es decir, la sugestión es un mecanismo psicológico en donde fácilmente estamos influidos por lo que oímos, por lo que sabemos, por lo que entendemos. Muchas veces ni siquiera es necesariamente lo correcto, sino lo que entendimos de la situación. Y estamos tan ansiosos o estamos tan angustiados y somos tan moldeables, es decir, no todo mundo es sugestionable, sino algunas personas son más sugestionables que otras. Estamos tan moldeables que entonces podemos empezar a producir síntomas. Producir lo pongo entre comillas porque, insisto, no es que nuestro cuerpo con nuestro poder de la mente empieza a hacer síntomas iguales a, sino más bien como nuestros procesos de atención, de concentración, de selección de la información empiezan a ser enfocados hacia este tema, pues empezamos a narrar nuestros síntomas como si fueran eso. Empezamos a percibir, acuérdense que la percepción es un tema muy subjetivo y entonces, como se acuerdan estos ejemplos de Facebook de qué color es el vestido, si es azul o amarillo, ¿no? Pues es un tema de percepción. Entonces unos lo ven azul, otros lo ven amarillo y hay hasta quien dice que dependiendo de tu ánimo va a ser el vestido azul o va a ser amarillo, ¿no? Ajá, Esa es la percepción. Entonces la percepción significa si tienes un síntoma o alguna molestia física que medio parezca alguna cosa, tú lo vas a leer como COVID. Es decir, tú le vas a dar la interpretación o la percepción de que eso es COVID. Sin duda, por eso es importante encontrar los fenómenos o las causas que diferencian a COVID de otras cosas. Te decía yo, por ejemplo, si la señora del caso que nos estás poniendo es una mujer que está teniendo un ataque de ansiedad, todos los que hemos sentido ansiedad sabemos que la ansiedad se siente de la patada, que la ansiedad se siente muy mal, que la ansiedad se siente cuando estamos teniendo un ataque de pánico en una sensación de falta de aire y una sensación de muerte inminente, que en 10 minutos te vas a morir y que esto es un infarto y que seguramente de eso te vas a morir. Así se siente. ¿Qué pasa después de los 10 minutos? Empieza a disminuir la ansiedad, se te quita la sensación de falta de aire. Ya, ni te moriste, ni te pasó nada, pero sí se siente terrible. Y aunque duren 10 minutos, se siente como si fueran horas. Este, ¿Tú crees que una persona con COVID se le va a quitar o va a mejorar su posibilidad respiratoria después de 10 o 15 minutos? No, una persona con COVID va a seguir teniendo dificultad respiratoria persistente. Ahora sabemos que un ansioso generalizado, por ejemplo, puede tener esa dificultad respiratoria constante. Pero, por ejemplo, el ansioso se relaja, como te decía yo al principio, se relaja o se duerme. Si le damos algo para dormir, se le quita completamente esa molestia. Mejora en términos de esa sensación de falta de aire. Incluso damos un par de gotas de algún ansiolítico y mejora la persona porque está menos ansiosa. Y de una persona con COVID le das un par de gotas y sigue diciendo, doctor, pues sí, estoy bien tranquilo, pero me sigue faltando el aire, ¿no? Estoy súper relajado, pero me sigo sintiendo que me falta el aire. Es un síntoma entonces que es persistente porque el pulmón está afectado y porque está teniendo estos datos de inflamación o de constricción o en algunos momentos incluso pues una neumonía
o los cambios típicos de COVID que pueden generar esta molestia. Entonces, yo lo que sugeriría es, si bien yo sé que cuando uno está sintiendo algo, es difícil de creer o de escuchar lo que los demás te dicen, confiemos en los datos objetivos que los terceros o los observadores externos nos pueden dar. Por ejemplo, tuve un paciente muy interesante que tiene un enfisema pulmonar de base, un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y pues es un hombre de 63 años muy angustiado por su situación pulmonar, que verdaderamente estaba teniendo mucha falta de aire, un poco por la angustia y un poco por el EPOC. Y estaba muy angustiado pensando que fuera COVID. Afortunadamente, con el tratamiento para la ansiedad y un poco con la visita que hizo su neumólogo que revisó todo lo del EPOC que estuviera descompensado, se le quitó esa molestia. Pero ve que puede haber ciertas partes biológicas del cuerpo que si están afectadas sí condicionen síntomas. Entonces, más que nada, la sugestión es cómo enfocamos nuestra atención, nuestra observación y nuestra percepción e interpretación de lo que sentimos. Y de que podemos narrarlo súper parecido a algo, sí lo podemos narrar súper parecido. Y de que es tan parecido que a veces la mente, que es muy fuerte o muy, pues muy directiva de muchos procesos fisiológicos, pues puede hacer incluso que si estamos tan ansiosos y tan sugestionados, sí baje nuestro sistema inmunológico, sí se pongan las defensas del cuerpo menos hábiles como normalmente son. Y entonces nuestro sistema inmunológico se ponga en riesgo. Y entonces si nos enfermemos de una infección o nos enfermemos de una situación complicada por esa baja de defensas, eso sí es clarísimo. Pero hay un mecanismo psicológico ahí implícito. Quien se enferma de COVID va a estar tranquilo, contento, enojado, triste, de cualquier manera, pero va a estar sintiendo falta de aire. Eso tenemos que tenerlo como muy claro. Y ojo, no siempre la falta de aire está presente en los pacientes con COVID, ¿eh? Eso es lo interesante y eso es justamente lo que les decía, que en realidad podemos hablar de que los síntomas son variables. Por ejemplo, en porcentajes, no todos los pacientes tienen fiebre. Más o menos el 78-80% de los pacientes tienen fiebre. No todos los pacientes tienen tos. 68-67% de los pacientes tienen tos. Fatiga llegan a tener 45-50% de los pacientes. Como ves, ahí te estoy diciendo, no todos los pacientes tienen todos los síntomas que se dicen, ¿no? Por ejemplo, este síntoma que se ha considerado muy característico de COVID, que es la falta o la pérdida del olfato, o la pérdida del gusto, pues tampoco está frecuente en todos los pacientes. Por ejemplo, estoy viendo una estadística que dice que esa dificultad en el sentido del gusto en realidad está presente como en el 33-34% de los pacientes, pero es uno de esos síntomas muy llamativos porque no te pasa con ninguna otra situación. Por ejemplo, la diarrea está presente en 36-38% de los pacientes también. Imagínate que me ha tocado colegas médicos que se han topado con pacientes COVID solamente que iban a un hospital por dolor de abdomen. O sea, un colega mío que es gastroenterólogo va por un dolor que parecía una situación de vesícula, le hacen los estudios pertinentes para operarla y hacen incluso una tomografía de tórax y se topan con que era un COVID. Y no había ninguno de los otros síntomas, no había ni fiebre, ni nada, solamente había el dolor abdominal. Por eso es muy importante que las personas ahora más que nunca estén muy observadores de su estado de salud general, que aprendan a reconocer su cuerpo, que aprendan a identificar su cuerpo cómo funciona y que cualquier situación que no les parezca lo habitual, empiecen a observarla y la observen a lo largo de algunas horas, algunos días para ver cómo evoluciona. Todos creo que tenemos que hacernos muy expertos en nuestro cuerpo y todos sabemos que de repente cada quien tiene diferencias. Y si tú estás acostumbrado a esas diferencias, pues más bien date esta claridad de que no es necesariamente una situación covidosa, ¿no? Relacionada con COVID, sino que puede ser una situación que tú ya conoces y que tú ya sabes cómo funciona y que tú ya sabes incluso cómo se puede corregir. Si haces esos mecanismos para corregirlos y no se ha mejorado, entonces pues sí podríamos estar pensando que hay algo más. Sí, bueno, de hecho, a mí es muy, muy común que me duela la cabeza, pero me tomo algo y se me quita, ¿no? Y en esos días no se me quitaba. Entonces, bueno, yo todavía no le prestaba atención porque era nada más dolor de cabeza y, y bueno, hasta se me hacía, o sea, cuando le llegaba a platicar con mi mejor amiga era así como de, bueno, pero a ti, ¿cuándo no te duele la cabeza, no? Pero siempre se me quita después de tomarme algo, ¿no? Y en esta ocasión no se me quitaba. Eh, entonces, bueno, también es muy, muy raro que me suba la temperatura y en ese momento me subió y
creo que, bueno, lo puedo ver ahora como un poco más, menos agresivo, menos directo, así de, ajá, estabas queriéndonos chantajear con que tenías COVID, ¿no? No, para nada. Y fíjate, por ejemplo, ¿quiénes son las personas que fingen o manipulan o simulan algo para tener un beneficio? Por ejemplo, los niños que no quieren ir a la escuela y entonces fingen fiebre. ¿Cómo le hacen para fingir fiebre? O dicen que tienen fiebre, pero finalmente les ponen el termómetro y se verifica si tienen o no, o le hacen chanchullo al termómetro, es decir, hacen una manera para que o se ponen tres cobijas encima y entonces pues sí se le sube un poco la temperatura, ¿no? Pero la fiebre es un dato muy objetivo, es decir, si tuviste fiebre, tenías un proceso en tu cuerpo que estaba generando una reacción inmunológica, que estaba generando una respuesta febril. O sea, no se inventa, no se hace, ¿no? Tuviste fiebre, no estabas manipulando a nadie. ¿Quién sabe si era COVID? Que cuando tú sentiste la fiebre, tu pensamiento te hizo relacionarlo directamente con COVID, porque evidentemente estamos en una situación de pandemia y porque tú eres medio ansiosa y medio preocupona y como fácilmente metida en estos tipos de rollos, bueno, pues sí, esto sí es cierto, pero eso no quiere decir que hayas manipulado esa situación o que te hayas creado una fiebre o que hayas construido una fiebre para manipular, ¿no? Eso no es chantaje, eso es narrar cómo te sientes. Tú eres la experta en cómo te sientes. Cada uno de nosotros somos expertos en cómo nos sentimos y cuando tenemos esos datos objetivos, todos tenemos la obligación, me refiero a todos en los sistemas de salud, tenemos la obligación de oír esos síntomas. O sea, no porque tú me lo digas, Tania, voy a decir, es Tania otra vez, ya viene con sus síntomas, ¿no? Ya que se vaya. No. O sea, al contrario, pues si tienes fiebre, voy a revisar y que tengas esa fiebre. Si la corroboro y tienes esa fiebre, pues es fiebre. Punto. O sea, no voy a decir, la fiebre de Tania porque es border es distinta. No, pues es su misma fiebre, ¿no? Es la misma fiebre que cualquier otra y tendría que hacer la misma obligación como con cualquier otro paciente de verificar e identificar cuáles son las causas de esa fiebre. Puede ser COVID, puede no ser COVID. Sí. Oye, bueno, y quería preguntarte, de esto que estuve como tratando de investigar, pues surgió la somatización. Entonces, me gustaría si nos podrías decir así como a lo mejor no muy explicado, pero, o sea, no muy extenso, pero sí como algunos puntos de qué sí es y qué no es somatización.